Bueno, buenos días, iglesia. Buenos días. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Señor, gracias por tu palabra, tu bendita y poderosa palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderla, Señor, y por favor, Señor, de verdad, que tu Espíritu de Santo nos visite hoy, Señor, con el poder de Él, Señor, reprendiendo nuestros corazones, exhortando nuestros corazones, consolando nuestros corazones, Padre, y que de verdad, Señor, lo pongamos por obra todo lo que escuchemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quedamos en tus manos. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, el sermón de hoy se llama Purificándose como el puro. Purificándose como el puro. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Usted tiene la esperanza de encontrarse con Cristo, entonces todo aquel que tiene esa esperanza, se purifica. Ya vamos a ver más detalles en eso, pero básicamente es eso, hermano. Eso está en la primera carta de Juan. Mire, la primera carta de Juan es una de las cartas más confrontantes de las Escrituras en cuanto a la verdadera vida cristiana. Habían algunos errores, pero era sobre todo contra los principios, o sea, nos da principios doctrinales y prácticos del cristianismo, y refuta y advierte contra principios y prácticas impías y erróneas. Entonces, algo de la deidad de Cristo también lo habla en la carta, la realidad del poder del sacrificio de Cristo, pero sobre todo contra el antinomianismo. Esta carta es muy enfocada contra el antinomianismo, es decir, aquellos creyentes que creen que no tienen que obedecer los mandamientos porque son salvos por gracia. Estimula la comunión con el Señor, a que creamos en el Señor, a andar en santidad y no en pecado. La constancia de la fe verdadera y la pureza de vida. Al final lo que nos está diciendo es que toda profesión externa no es nada sino una evidencia de vida y conducta santa, hermanos. Hendrisky dice, el comentarista bíblico, ¿cómo se enfrenta el creyente al futuro? Ha recibido de Dios la promesa de una completa restauración y vive ahora en la esperanza de que Dios cumplirá su promesa. Juan declara un hecho: todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Él evita expresar un deseo, puede purificarse. O sea, no está diciendo puede purificarse, o tampoco una posibilidad, podría purificarse. O tampoco un mandato, debería purificarse. No. Juan formula el hecho en términos positivos. ¿Qué quiere decir? Que el creyente vive en la esperanza de verse transformado en semejanza a Jesucristo. Y cuanto más contempla esta verdad, tanto más se purifica del pecado. Busca limpiarse a sí mismo del pecado que contamina el cuerpo y el alma. Se esfuerza constantemente en la santidad por reverencia a Dios. Dice también, así como Él es puro. En los capítulos anteriores, Juan ha escrito que si tenemos comunión con Jesús, Él nos limpia del pecado por medio de su sangre. Está en 1 Juan 1:7. Y que si declaramos que tenemos comunión con Él, debemos andar como Él anduvo. Eso está en 1 Juan 2:6. Por eso Juan enfatiza ahora la pureza moral de todo creyente. Que todo creyente debe demostrar por medio de una vida de santidad. Juan indica cuál ha de ser la medida, así como Cristo es puro. Así se esfuerzan los creyentes por ser puros. Quise traer también dos comentarios. John Hill dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, en Jesucristo, porque una verdadera esperanza de esa felicidad eterna que se asemeja a Cristo y en la visión de Él, o sea, si tengo esa esperanza de lo que Él me ha prometido, solo basada en lo que Él ha prometido, en su persona, en su sangre, en su justicia y sacrificio, esta esperanza no es de todos los hombres, solo del que ha nacido de nuevo. Hermano, vea a cualquier creyente. Hermano, cuando usted es un creyente que no vive en santidad, creyente entre comillas, es una persona que no tiene fe realmente. Es un incrédulo, no tiene la esperanza. Hoy oraron varios por eso. Esa es nuestra meta, hermano, pero esa meta es la que nos lleva a vivir cada día más en santidad. Parece una contradicción, porque si yo ya tengo mi fe asegurada, ¿por qué voy a esforzarme?
Pero mire, así habla la Escritura, hermanos. Nos lleva a vivir de esa manera, hermanos. Por esta gracia se implanta en la regeneración, en el creyente, cuando los hombres tienen abundante misericordia engendrada a ella y se la otorgan como un regalo de gracia gratuita y que le es de gran servicio tanto en la vida como en la muerte. Y entre el resto tiene una influencia y efecto sobre ellos que cada persona que lo tiene se purifica a sí mismo, así como él es puro. No es que algún hombre, y esto hay que dejarlo también claro, algún hombre pueda purificarse o limpiarse del pecado por sí solo. Eso es obvio que no. Esta solo se debe a la gracia de Dios y a la sangre de Cristo. Es decir, yo no me limpié de mis pecados. Cristo me lavó con sus pecados cuando yo creí. Con su sangre, perdón. Ni que ningún hombre pueda ser tan puro y santo como Cristo. Aunque nos purificamos así como Él es puro, nadie va a alcanzar la perfección de Cristo, por supuesto, en esta tierra. Pero nos hacemos a su semejanza, nos parecemos a Él. O que alguien esté libre de todo pecado, tanto original como actual. Pero esto debe más bien entenderse, ya sea por un hombre que tiene fe y esperanza en Cristo y que trata con la sangre de Cristo para la pureza y la limpieza, con quien estas gracias están familiarizadas para tales propósitos, o de tal persona imitando a Cristo en la santidad de su vida y conversación, convirtiéndole en su patrón y ejemplo, estudiando para caminar mientras anda el camino de la vida cristiana, a lo que está más emocionado y estimulado por la esperanza que tiene de ser un hijo de Dios. Si usted tiene verdadera esperanza, un hijo de Dios, eso nos va a incentivar a vivir cada día más santos en el Señor. Sabe que es un hijo querido suyo y por lo tanto debe ser un seguidor de Él y caminar como Cristo caminó, con humildad, amor, paciencia y en todos los aspectos de la santidad, y por la esperanza que tiene de ser semejante a Él y con Él en el otro mundo por toda la eternidad. Dice, pero entonces este como, entre comillas, como Él es puro, como, solo expresa algún grado de semejanza y similitud, y no una igualdad perfecta, lo cual no debe ser esperado en esto o en el mundo por venir. Los creyentes que tienen fe y esperanza en la justicia justificadora de Cristo pueden y deben considerarse puros y justos, hermanos. Eso también, el día que creímos, nos arrepentimos, fuimos limpiados, de entrada ante el tribunal divino fuimos declarados justos, hermanos, limpios totalmente de pecado. Pero ya vamos a ver, todavía hay remanentes de pecados que debemos seguirnos limpiando. Hay espinos, hay piedritas, todas esas cosas, hermanos, que nos debemos seguir limpiando. Entonces, tampoco debe entenderse como, o sea, la persona, la Biblia nos habla de cuando que hemos creído hemos sido libres de pecado, como lo es Cristo, vestidos con su túnica de justicia, en la cual permanecen sin culpa ante el trono. Ese es el otro sentido de la purificación del pecado. Ese no es el que hoy él trata el sermón, sin mancha, ni arruga, ni nada de esto, pero este no parece ser el sentido del lugar aquí, que se expresa en esta cita. El argumento es involucrar a los santos a la pureza y la santidad de la vida y la conversión, desde la consideración del gran amor de Dios que se le otorgó en su adopción y de su esperanza de felicidad eterna. Entonces, creo, es claro, estamos hablando de ese proceso, hermanos, de ese proceso. El que ya ha sido lavado en la sangre de Cristo se purifica a sí mismo, porque tiene esa esperanza, lo que Él ha prometido. Hermanos, vamos a ver 3 capítulos. Primer capítulo, la esperanza. Segundo capítulo, purificándose a sí mismo. Y en el tercer capítulo, como el puro, hermanos. Primer capítulo, la esperanza. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Hermanos, Cristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo, en su promesa, en los que creen en su nombre, en eso que Él ha prometido a todos los que creen en su nombre, en lo porvenir, en lo que no vemos aún, en lo que Él ha prometido, es decir, el cielo, la gloria eterna, encontrarnos con Él, pero sobre todo para ser semejantes a Él en ese momento, porque ahí sí vamos a estar totalmente libres de pecados, hermanos.
totalmente libres de pecado. El postrer enemigo que será vencido será la muerte, hermanos. Entonces allí ya vamos a estar totalmente libres, hermano. Hermano, veamos el verso 2. ¿Qué es lo que esperamos? Dice ahí el verso 2, 1 Juan 3, 2, que es el contexto inmediato previo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, está diciendo Juan. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Ahí está hablando de esa esperanza. Y todo aquel que tiene eso, esa esperanza de que ahora somos hijos de Dios, pero no nos ha manifestado lo que hemos de ser, porque aún no nos hemos encontrado con Él. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, hermanos. Hermano, mire, aquí nos dicen varias cosas. ¿Quiénes tienen esta esperanza? Los hijos de Dios. Dice, ahora somos hijos de Dios. Ellos, solo nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa esperanza, hermanos. Yo pensaba ahorita mientras orábamos en el ayuno, hermanos, y yo decía, hermano, yo me imagino mi vida sin Cristo. ¿Qué esperanza hay? ¿Qué sentido? Es una vida totalmente, no solo vacía, sino es una vida que no tiene sentido. Es nacer, crecer, reproducirse y morir. Hermano, solo el cristiano tiene esa esperanza. Y nosotros la tenemos, hermano. Los hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, su pueblo fiel, aquel que lo espera con ansias, los verdaderos cristianos, los que han nacido de nuevo, los que se han convertido de sus pecados, los que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, hermano. ¿Y cuál es la esperanza? También nos la dice ahí, hermanos, encontrarnos con Cristo, verlo cara a cara. Dice allí, cuando Él se manifieste, y dice más adelantico, lo veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Nuestra esperanza no es simplemente salir de este mundo, hermanos. Nuestra esperanza es que queremos salir de este mundo, pero porque nos queremos encontrar con Él. Porque aborrecemos el pecado, la podredumbre, y queremos vivir en toda la santidad del puro, que es nuestro Señor Jesucristo, y ser semejantes a Él. Hermanos, nuestra esperanza es encontrarnos con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa esperanza, estamos esperando esa bienaventurada esperanza de que Cristo se manifieste, hermanos. Hermanos, yo les decía en algún sermón, creo que en el de la fe, nuestra esperanza, hermanos, no es instaurar el reino de Dios en la tierra. Nuestra esperanza no es alcanzarlo con la política, con las artes, con el deporte, con la educación, con la ciencia. Nuestra esperanza no es redimir la cultura, hermanos. Nuestra esperanza no es que haya una era dorada de la iglesia, como creen algunos grupos cristianos, donde el mundo se ha convertido en su mayoría, y mucho menos que gobernemos políticamente sobre ello. Esa no es nuestra esperanza, hermanos. El que tiene esa esperanza, como lo tienen muchos grupos, los del reino de Dios, reino aquí y ahora, el dominionismo, hermanos, están totalmente desenfocados, hermanos. La Biblia es muy clara cuál es la esperanza del creyente. Hermanos, el mundo nos odia y está gobernado por Satanás. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo odia a Cristo, hermano. Por eso Cristo dijo, lo querían atrapar, lo querían matar. Y antes de que sucediera eso, les dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, hermanos. Hermanos, el mundo no solo no es de Cristo, perdónenme, toda la tierra le pertenece, yo sé. Pero está gobernado en este momento por el príncipe de las tinieblas. Pero hermano, no solamente nos aborrece el reino de Cristo, sino que el mundo irá cada vez peor. El mundo no se va a mejorar, hermanos. No va a mejorar el mundo. El mundo estará cada vez más sin fe, sin esperanza, sin el amor verdadero. Y aún en la iglesia visible conforme se acerca el retorno de Cristo. Mire lo que dice mi Biblia, hermanos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermano, esa es la realidad de las Escrituras.
Yo sé que la Biblia habla de que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, pero no está diciendo que es que el mundo se vaya a convertir, está diciendo que va a ser llegar a todo pueblo, tribu, lengua y nación, hermanos. Eso es diferente, pero no quiere decir que todo el reino de nosotros vayamos a gobernar políticamente, que vayamos a tener reyes cristianos, presidentes cristianos, parlamento cristiano, y esa es la esperanza, hermanos. Porque todo eso, hermano, todo eso que está allá, hace parte del gobierno de la bestia, hermanos. Y va a ser un gobierno cada día más grande, la bestia. Nadie va a poder comprar ni vender si no la tiene, hermanos. Eso es satánico, hermano, el cristiano, Dios puede salvar cristianos allá estando allá, hermano. Yo no digo que no. Y los ha hecho y seguramente lo va probablemente seguir haciendo. Pero, hermano, probablemente van a durar muy poco allá, hermanos. Porque si ellos no venden sus principios, hermano, lo sacan, hermano. No pueden estar. Y cada vez es peor, hermanos. Pero ¿y entonces qué? ¿No reinaremos? La Biblia habla de que reinaremos. ¿No lo dice acaso las Escrituras? ¿No es una esperanza también? Claro que sí, cuando Cristo vuelva. Es decir, es la misma esperanza, es reinar cuando Cristo vuelva, no reinar aquí nosotros. Y seamos hallados vencedores por haber sido fieles a Él. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces va ligada a la misma esperanza, al retorno de Cristo, a vernos con Cristo. Hermanos, la esperanza de la iglesia siempre ha sido que Cristo vuelva por segunda vez y ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Esa es la esperanza de nosotros, hermanos. Hermanos, ¿y por qué es nuestra esperanza? ¿Por qué? Hermanos, pues porque, como dice acá también en el verso 2, porque seremos semejantes a Cristo. Dice, seremos semejantes a Él. Tenemos, hermanos, la esperanza de la resurrección de nuestro cuerpo para ser semejantes a Él en gloria. Hermano, aún los que están hoy muertos, hermano, en Cristo, tienen esa esperanza. La tienen, hermano, porque son almas que no se han juntado con el cuerpo, hermanos. Esa es la esperanza, la tienen allá, hermanos. Claman, Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre, hermanos? Porque ahí están clamando por el día del juicio, hermanos, para que Cristo venga. Esa es la esperanza no solo de nosotros, sino los que están hoy en la gloria de Dios. Amén. Hoy ya están en el paraíso. Hermanos, porque sabemos que toda la creación, ¿por qué? Porque seremos para ser semejantes a Él en gloria. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, hermano. Cuando el Señor vuelva, nuestros cuerpos, las del creyente genuino, hermano, serán convertidos a su gloriosa semejanza. Dice 1 Corintios 15, he aquí un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta, dice. A la final trompeta. Nos lo complementa también. Pero hermano, si hemos muerto, nuestros cuerpos serán levantados del polvo y transformados. Esa es la doctrina de la resurrección general, hermano, que hemos estudiado aquí varias veces. Si ya hemos muerto, los que están muertos cuando Cristo retorne van a ser levantados y transformados a semejanza de Cristo. Y si estamos vivos, seremos arrebatados al aire y transformados a su semejanza para recibirlo en gloria, hermanos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que ya murieron. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y mire lo que termina diciendo: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es nuestra esperanza, hermanos. Lo sigue diciendo, hermano, nos lo dice vez tras vez las Escrituras. Gloriosa esperanza, hermanos, encontrarnos con Cristo. Pero gloriosa esperanza es porque seremos semejantes a Cristo en gloria, hermanos. Ay, hermanos,
Pero estamos acá esperando en esperanza, así lo dice la Biblia. Dice ahí mismo en el verso 2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no, entonces todavía lo estamos esperando. Estamos esperando ¿qué? La gloriosa esperanza. Por la fe, hermano, nos mantenemos firmes mirando hacia ella, a todas las cosas gloriosas que Dios nos ha prometido, no solo de acá, de las cosas que pasan en esta tierra con nuestra transformación, nuestra purificación que vamos a ver ahora, sino sobre todo de la gloria futura y de lo que nos espera. Hermanos, lo que afirmamos nos afirma en el presente. Los que somos de Cristo somos herederos de la promesa hecha a Abraham. Yo les leí algunas de estas citas en el sermón de la fe. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es donde quiero hacer el énfasis. Herederos según esa promesa, hermanos. Hermanos, Cristo ya vino, ya se hizo carne, Él ya murió, Él ya resucitó en gloria y Él ya venció la muerte, nos dicen las Escrituras. La promesa está puesta ya delante de nosotros, hermanos. Vamos seguros, firmes, consolados y anclados en esa esperanza, mirando hacia ella, hermanos. El Señor lo dijo, Él no miente, hermanos. Mire lo que dice Hebreos 6, del 17 al 19. Hebreos 6, del 17 al 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a usted y a mí, porque por la fe somos linajes de Abraham y herederos según la promesa, mostrarnos más abundante a nosotros la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Es una esperanza, nos da consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, hermanos. Entonces, hermanos, nos afirmamos en eso. Un cristiano no puede estar pensando, o sea, sabemos que el cristiano nunca se va a suicidar en esas cosas, pero un cristiano añora encontrarse con el Señor. No está pensando en que me voy a quedar en esta tierra, que todavía me falta cumplir sueños, me falta conseguir un mejor trabajo, quiero ser padre, quiero ser madre. Hermano, esas cosas son bendiciones en la tierra y se las tenemos acá. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero, hermano, como decía Pablo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Es mejor irme con el Señor. Hermanos, mantengámonos firmes en esta esperanza. Fiel es el que lo ha prometido. Mantengámonos firmes, dice también el libro de Hebreos, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, hermanos. No son palabras de hombre, hermanos, no son palabras humanas, que son totalmente falibles, hermano, que no podemos ni siquiera decir nada, hermano, porque ni siquiera podemos estar confiados en lo que nosotros decimos muchas veces. Son palabras de Dios, hermano, que no cambia. El mismo ayer, hoy, por los siglos, hermanos. Esa es nuestra esperanza. Mantengámonos firmes entonces, porque la esperanza que tenemos también nos consuela en los momentos más difíciles, hermano. En pruebas, tribulaciones, persecuciones. Pero ¿saben qué, hermano? Esas no son nada comparados con la gloria que ha de venir, hermanos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Hermanos, ¿tenemos esa esperanza? No sé, hermanos. Cada uno medítelo en su corazón. Examínese a sí mismo. Porque eso es un fruto del cristiano, el que tiene esta esperanza. Nuestros ojos deben ser alumbrados para ver por la fe esta gloriosa esperanza a la cual hemos sido llamados, a esa herencia que nos espera. Dice Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, hermanos.
Entonces la pregunta es, ¿ya fueron alumbrados nuestros ojos? ¿Ya fueron alumbrados? Y que vemos esa esperanza y que por eso es que vivimos, no vivimos por fe, sino vivimos por fe, no por vista, hermanos. Es eso, hermanos, esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, nuestros corazones están afirmados en esa esperanza. Hermanos, yo les traduzco lo que les estoy preguntando y que también me lo pregunto a mí mismo. Es lo que le estoy preguntando, lo que estoy preguntando es si usted es cristiano. Porque si usted no tiene esa esperanza, hermanos, ¿qué tiene? ¿Qué tiene en esta vida? No va a vivir en santidad, va a seguir viviendo en el pecado, va a seguir justificando, va a seguir haciendo una cantidad de cosas. Hermanos, vamos al segundo capítulo, purificándose a sí mismo. Y aquí vamos a hablar un poco más. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, dice. Hermanos, si tenemos esta esperanza, nos purificamos, básicamente lo que está diciendo. Hermanos, el cristiano verdadero, les decía al principio, aunque tiene esta esperanza segura, no la usa para hacer lazo con el pecado. Al contrario, es su motor impulso para purificarse diariamente, hermanos. Hermanos, ¿qué es la purificación? Hermano, les decía, es el proceso de santificación, es limpiarse del pecado remanente que aún queda en nosotros. Básicamente es eso, hermanos. Mire, hermanos, yo les decía, pero les voy a hacer un énfasis un poquito en esta primera parte. Hermanos, no se refiere a ser limpiado del pecado, a la expiación del pecado. No estamos hablando aquí de esto. Es decir, no se refiere a lo que dice Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No está hablando de eso, hermano, porque ahí está hablando de cuando creemos en Cristo, que somos limpiados con su sangre. No se trata tampoco de la obra de Cristo que purificó y nos lavó del pecado, cuando dice en Hebreos, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, no estamos hablando de la doctrina de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y hemos sido limpiados de todos nuestros pecados, hermano, ante el tribunal divino. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que la sangre de Cristo que hizo remisión de nuestros pecados, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. No estamos hablando de eso, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque el creyente ya ha sido limpio por la palabra, dicen las escrituras, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cristo vino a purificar su iglesia de todo pecado para presentársela al Padre sin mancha. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa de semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de la obra de Cristo en la cruz en estas citas, de habernos limpiado totalmente de nuestros pecados, borró nuestros pecados, no tenemos ninguna deuda con Dios, hermanos. Hermanos, tampoco se refiere, no se refiere a eso, no se refiere tampoco al bautismo del Espíritu que ha lavado nuestros pecados. Se refiere más bien al proceso de santificación que debemos pasar, el proceso en el cual usted y yo debemos ser purificados como el oro. Se refiere a la purificación de la contaminación remanente, tanto de acciones, pensamientos, sentimientos, todas esas cosas que aún quedan en nosotros, hermanos. Dice primera de Pedro, explica las dos aquí Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Está hablando de la justificación, de ese bautismo en el Espíritu. Y dice entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, porque todavía quedan, hermano, desafortunadamente. Todavía quedan. Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, hermano. Entonces, creo que es claro, hermano, estamos hablando de ese proceso en el cual nos purificamos como el oro. El oro cuando se purifica tiene que ser limpiado para que quede puro, puro, puro. Así somos nosotros, hermanos. Hermanos, vamos a Mateo 15, del 18 al 20. Hermanos, nuestros corazones aún tienen suciedad.
deben ser purificados, pues todo lo malo sale de allí. Hermanos, muchas veces hemos explicado acá, un cristiano no tiene un corazón depravado, pero un cristiano todavía tiene un corazón que lucha con la carne, que tiene todavía remanentes de pecado, pero es un corazón nuevo, hermanos. Eso quiero que quede claro, hermanos, y eso hay que dejarlo claro. Todavía hay remanentes de maldad, todavía está la carne allí. Estamos viendo la mortificación del pecado. Hay dos leyes, hermanos: la ley del espíritu que se opone a la ley de la carne, y la ley de la carne que se opone a la ley del espíritu. Pero tenemos un nuevo corazón, no tenemos un corazón depravado, hermanos, no tenemos un corazón de piedra. Se puede endurecer, claro, pero no es un corazón de piedra como nos dice la promesa, que cambiaré vuestros corazones de piedra por un corazón de carne. Ya es de carne, hermanos, aunque todavía tenga encallecimiento. ¿Sí me entienden, hermanos? Dice Mateo 15, del 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, no el comer con las manos sin lavar, porque estaban hablando de que los fariseos pensaban que uno se contaminaba era con lo que comía. Eran unos fariseos, eso eran. Unos legalistas, unas personas que eso, pensaban que esa era la contaminación, y decían, no, es allá en el corazón. Eso, allá es donde yo apunto. Hermanos, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en nuestros corazones? Hermanos, tengamos presente esto, hermanos, esto es fundamental, hermanos. Hay lascivia, hay inmundicia, hay podredumbre, hay iras, hay odio, hay homicidios, hay falta de perdón, hay rencor. Aquí habla de fornicación, adulterio, robo, mentira, queja, blasfemia, justicia propia, orgullo. Hermanos, mire, si eso está en su corazón, mejor dicho, si eso es lo que sale de su boca, si eso es lo que usted siente, piensa, medita, hermanos, es por lo que hay allá en el corazón. Mire, una cosa, hermano, o sea, todo lo malo que usted y yo hagamos como creyentes va a salir de allá, hermanos. Eso no lo dice la Biblia. Pero usted no es un practicante de el homicidio, del adulterio y de la fornicación. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir, hermanos? No puede ser, hermanos. No puede ser así. Entonces, ¿qué hay allí, hermanos? Nada, dice la Biblia, nada corrompido salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, hermanos. Entonces, hermanos, miren, ¿por qué el mundo? Mire el mundo, hermano, en general. ¿Qué gobierna el mundo? La inmundicia, la podredumbre, la lascivia, hermanos. Usted ve en el mundo, todo es alguien decía, no me acuerdo quién, es una sociedad hipersexuada. Es totalmente, hermanos, todo, la pornografía, como Sodoma. Publican su pecado, el movimiento LGBTI, la inmoralidad sexual, los fraudes, las traiciones, los asesinatos, las guerras. Eso es lo que hay en el corazón del ser humano. Por eso nosotros no podemos esperar que esto se va a convertir y todo eso, hermano. Ningún árbol malo da fruto bueno. No puede, hermanos. No puede. Hermanos, nos dice la Biblia, hermanos. Eso es lo que hay en el mundo, y si nosotros algo malo hacemos, porque desafortunadamente todavía luchamos con el pecado, un día nos airamos, un día pensamos mal, un día tuvimos una tentación y esa, hermano, ¿de dónde viene? Allá de esa carne, hermanos, y nosotros tenemos que mortificar esa carne, hermanos, y tenemos el poder para hacerlo, porque por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice la Biblia. Tenemos el Espíritu de Dios. Son las arras de nuestra herencia, dice también el libro de Efesios. Entonces nos afirmamos allí, hermanos. Pero entonces todavía debemos luchar. Por eso todavía nos debemos purificar aún de esas cosas, hermano, que todavía batallan contra nosotros. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque tenía la esperanza de que se iba a encontrar con Cristo. Y nunca jamás volver a tener ni siquiera una gota de pecado, hermanos. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, hermano.
Hermano, ¿cómo son sus conversaciones? ¿Cómo son? ¿Son de doble sentido? ¿Chistes? ¿Banalidades? ¿Mundo? ¿Televisión? ¿Películas? ¿Deportes? ¿Inmundicia? ¿Esas son sus conversaciones? O sea, usted habla con alguien. Si hablamos cosas cristianas, ni hablan. Pero si hablamos otras cositas, ahí sí se participa. ¿O qué habla cuando nadie lo ve? En su intimidad, no sé. Hermanos, dice la Biblia, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, dice. Ni palabras deshonestas, ni truanerías, ni necedades que no convienen a los santos de Dios, hermano. Hermanos, por eso la Biblia dice que debemos atesorar la palabra en nuestros corazones para no pecar. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo no guardo los dichos de Dios simplemente para orar más bonito. Yo atesoro los dichos de Dios es para no pecar, hermanos. Amén. Hermano, estamos mortificando esas cosas. Estas cosas nos dominan aún. Estamos venciéndolas. Es decir, nos estamos purificando a sí mismos. Hermanos, la esperanza que tenemos nos incentiva a purificarnos. O sea, ya sabemos que todavía hay remanente de pecado, pero tenemos una esperanza y esa esperanza nos motiva a purificarnos. Sus promesas nos motivan a limpiarnos día a día del pecado. Mire lo que dice 2 Corintios 7:1. Esto tal vez es una de las citas más concordantes con la cita base de hoy. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la esperanza, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, como tenemos esas promesas, limpiemos, purifiquémonos. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Es lo mismo, está diciendo exactamente lo mismo. Hermanos, pregunta, ¿esa esperanza que tenemos nos incentiva a purificarnos o nos lleva a ser descuidados? Hermano, cristiano que con el lema, aunque lo diga, lo cite de la Biblia, ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia, yo lo repito mucho, hermanos, para justificar sus pecados, esa persona no tiene esa esperanza. Esa esperanza no nos lleva a purificarse. Esa esperanza lo lleva a ser laxo con el pecado. Esa persona no es cristiana, hermanos, porque no tiene la esperanza de Cristo, y aquel que no tiene la esperanza de Cristo no tiene la fe en Cristo, y solo por fe somos salvos. Nos lleva a, entonces, pues, ¿será que pensamos así? Podemos decir cosas como, ¿acaso si hago esto o lo otro me condeno? Lo decimos mucho acá. ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Es que acaso me va a condenar? Hermano, un cristiano cuando habla así no tiene la esperanza. Solo está pensando en eso. Solo está pensando, perdóneme, bueno, sí, en eso, en el sentido de cómo vive su vida hasta acá, siendo, entre comillas, santo, y no pasar esa línea, hermano. Nosotros vivimos lo más alejado de esa línea. ¿Puedo? ¿No puedo? Y si yo le digo que puede, ¿usted se va a ir? Sí, se van a hacerlo. Dicen, luego no es por gracia, luego no es por fe, no es por obras, dicen. Dicen también, nadie es perfecto, todos somos pecadores. Pero ¿en qué sentido? Eso es verdad, hermanos. Yo no estamos hablando de eso, que nadie es perfecto. Pero esas personas cuando utilizan esas frases es para decir, para justificar el pecado. No para decir, no para ¿en qué sentido nosotros decimos todos somos pecadores? Primero, cuando no somos de Cristo, para ir a Cristo por el perdón de nuestros pecados. Porque todo el mundo necesita un Mesías, un Salvador. Si no tiene a Cristo como Salvador, está bajo la ira de Dios y no tiene perdón de pecados. Pero nosotros también, ¿para qué lo decimos, hermano?
para saber humillarnos delante del Señor, para purificarnos, para limpiarnos, para orar, para humillarnos delante de Él, no para decir, sí, pues todos somos pecadores, sigamos en lo mismo, para justificar el pecado. ¿O nos duele no ser más puros? ¿Nos duele pecar, hermanos, realmente? ¿Nos duele eso? Si es así, hermanos, si de verdad es así, entonces ¿por qué tenemos tanta justificación de nuestros pecados? ¿Por qué encubrimos el pecado? ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas, hermanos? Hermanos, un cristiano verdadero se está purificando mientras aguarda la bienaventurada esperanza, se aleja del pecado, del mundo y vive en santidad y justicia. Es decir, se purifica. Mire, le voy a leer completa la cita de Tito 2, 11 al 14, le leí un pedazo al principio, pero la voy a leer más completa, del 11 al 14, Tito 2 del 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar ahí sí, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La primera parte, redimirnos de toda iniquidad, es la limpieza del pecado total, es decir, perdón absoluto de nuestros pecados. Y la segunda parte, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, es lo que estamos hablando hoy, hermanos. Pero si ve, va ligada la esperanza con esa purificación, con que renunciamos a la impiedad, a los deseos mundanos. Hermanos, ¿usted tiene esa esperanza que da Cristo? Le pregunto, o preguntémonos. Usted dice, sí, yo tengo esa esperanza. Entonces yo le digo, entonces, ¿por qué no se está purificando? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no está muriendo al pecado? Pensemos en eso y meditémonos nosotros mismos, si verdaderamente estamos en la fe. Hermanos, purificarse es también no contaminarse con el mundo. Eso también es purificarse. Es vivir en la tierra sin mancha a pesar de sus inmundicias. El mundo está lleno de contaminación, hermanos. Vayas a Filipenses 2 del 15 al 16. El mundo, hermanos, está lleno de contaminación. Pero la Biblia dice que no debemos contaminarnos. Debemos vivir en pureza, sin mancha, en medio de esta generación, hermanos. De esta generación maligna y perversa. Así lo dice Filipenses 2 del 15 al 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Pero en dónde? En medio de una generación maligna y perversa, hermanos. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Entonces necesitamos las escrituras, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mire, hermano, para que en el día de Cristo, en la esperanza, Él sepa que no ha corrido en vano, porque se ha purificado, hermanos. Hermanos, nos hemos alejado de las contaminaciones del mundo. Sé que estamos aquí en el mundo, nos toca vivir en el mundo. El Señor nos mandó a vivir acá, este desierto de la vida, para llegar a la tierra prometida. Nos hemos alejado de estas contaminaciones, o añoramos aún sus cosas, su vanagloria, sus deleites. Usted añora todo lo que ve en la televisión, la publicidad que le llega a sus ojos, el marketing, todas esas cosas. Corre por lo que le dicen allá, corre por lo que perece y no por Cristo. ¿Dónde están nuestros afectos, hermanos? Le pregunto, ¿usted qué es lo que mira? ¿Qué escucha? ¿Qué habla? ¿Y qué lo deleita, hermanos? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos hoy. ¿Qué mira? O sea, con deleite. ¿Qué escucha con deleite? ¿Qué habla con deleite? Y dependiendo de la respuesta, hermanos, ese también es nuestro estado espiritual y si somos o no somos cristianos, hermanos. ¿Qué le interesa? ¿Qué es lo que se goza? ¿Qué es lo que habla? ¿Habla horas
enteras de banalidades y poco de Cristo y su palabra? ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué es lo que le da paz? ¿El dinero? ¿Un trabajo? ¿La salud? ¿Un placer? ¿Unas vacaciones? ¿O lo que a usted le hace feliz y le da paz es ser más puro? ¿Dónde están sus pensamientos y sus tesoros? ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros pensamientos? Meditemos. ¿Dónde están nuestros tesoros? Meditemos. La religión verdadera busca la pureza, hermano. Eso nos lo dice la Biblia. Que nos guardemos sin mancha en el mundo. La palabra religión es bíblica, hermanos. Lo que pasa es que hay falsas religiones. Pero el cristianismo es una religión de todos modos, hermano. Religar. Volverse a ligar. Estamos descarriados, hermano. Descarriados desde Adán. Y nos vuelve a ligar, religare. Dice Santiago. Es que esa palabra la han distorsionado mucho. La religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hago énfasis en la purificación, hermanos. Vivimos la religión verdadera, hermano. Nos guardamos sin mancha del mundo. Estamos haciendo esto, hermanos. Hermano, por eso la Biblia nos habla de que su palabra limpia nuestro andar. Le habla al joven acá, pero eso aplica para todos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. ¿Lo estamos haciendo? ¿Odiamos el mundo? ¿Lo añoramos? ¿O amamos más bien lo porvenir? ¿Nos estamos purificando a sí mismos? Hermanos, miren, la pureza no solamente nos incentiva a purificarnos, perdón, la esperanza no solamente nos incentiva a purificarnos. Purificarse no es solo quitarnos de toda contaminación del mundo, vivir sin mancha en el mundo, hermanos, sino que la pureza, hermanos, es un llamado de Dios. La pureza es un llamado de Dios. Es su voluntad que seamos puros. Es la voluntad de Dios. No nos ha llamado a la inmundicia, nos dice el Señor. Vamos a mirar 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7. ¿Cómo lo dice claro allí? Hermanos, 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Muchos dicen, estoy buscando la voluntad de Dios. Bueno, lo primero es eso. Esa es la voluntad de Dios, que usted se llama cada día más santo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, mire. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hay unas versiones que utilizan su propio cuerpo, su propio vaso, hablando del propio cuerpo. En cualquiera de los dos casos el sentido es el mismo. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No vamos a perseverar en el pecado porque la gracia ha abundado, hermanos. Hermanos, cada día somos más puros. Estamos hablando de que tenemos un llamado, nos llamó. Entonces cada día somos más puros, estamos cumpliendo con ese llamado. Nos hemos alejado de las inmundicias, estamos mortificando la carne, aborrecemos pecar, aborrecemos nuestros pecados, hermanos, lloramos por nuestros pecados, odiamos aún, escúcheme bien, hermano, nuestros malos pensamientos y sentimientos. Hermano, eso es bien importante, porque usted se puede conformar con no haber fallado en cosas externas, en el acto, pero usted y yo deberíamos dolernos cada vez que aquí empiece a pasar algo, hermanos, que vaya en contra del Señor. Esa es la diferencia con el fariseo y con el falso creyente, hermanos. Por eso el Señor le decía que ellos limpiaban lo de afuera, pero por dentro estaban llenos de podredumbre, de huesos secos, de maldad, de todas esas cosas. Hermanos,
¿Estamos alimentando la lascivia, la inmundicia, la podredumbre? ¿Cómo? Con lo que usted oye, ve, escucha, habla. Así la estamos alimentando. Entonces no hay que alimentarla, hermanos. Ay, ¿qué tiene de malo mirar 2 horitas diarias de alguna tontería? Pues hermano, usted no se está purificando. Está alimentando la carne, hermano. ¿Usted cree que es muy productivo para su vida espiritual estar viendo fútbol todos los días? ¿O estar viendo novelas? ¿O estar viendo cosas de esas? ¿Usted cree que realmente eso le va a alimentar en su vida espiritual? Hermanos, preguntémonos, ¿ser más puros es nuestro objetivo de vida? ¿Por qué, hermano? Mira, aquí lo hemos dicho muchas veces. Uno ve personas llorando por alguna situación que les pasó en la vida. Hermano, pero nunca están llorando por los pecados. Donde está vuestro tesoro, allá estará vuestro corazón. ¿Lloramos por nuestros pecados, por los propios? ¿Es nuestro objetivo de vida? Escúcheme bien, ¿es lo que nos trasnocha o entristece? O sea, yo debería estar triste. Es por esas cosas, hermano. Cuando uno ve la historia de los puritanos, no era que estuvieran deprimidos porque, ay, no pudieron hacer ciertas cosas en el mundo, no se pudieron ir a tomar un café con los amigos. Esas cosas no lo ay, porque no, ¿qué los trasnochaba a ellos, hermano? ¿Qué los entristecía? Que no podían ser más santos. Era lo mismo, la misma oración de Pablo: miserable, miserable de mí. Eso es lo que nos entristece, hermano, realmente. Miremos nuestros estados de ánimo. Porque estamos de buen genio, de mal genio. Porque estamos tristes, no estamos tristes. Porque si estamos gozosos, porque no estamos gozosos. Un cristiano, cuando está luchando con el pecado y lo está venciendo, está cada día más gozoso. Pero eso sí, sabe y sigue en guardia, porque él sabe que no lo ha alcanzado todo. Entonces usted me va a decir: sí, yo estoy así, yo soy de esos. Yo le pregunto, ¿por qué justificamos entonces el pecado? ¿Por qué estamos dando todavía tantas excusas ante el pecado? ¿Por qué nos molestamos tanto ante el pecado? ¿Y por qué le hago la pregunta? Porque si la voluntad de Dios es vuestra santificación, si todo aquel que tiene esa esperanza en sí mismo se purifica a sí mismo, usted tiene que entender, y un cristiano tiene que entender, que esto es un medio para purificarnos, las exhortaciones, todas esas cosas. Entonces usted debería, y yo, agradecerlo, hermanos. ¿Sí me entiende, hermano, lo que les estoy tratando de decir? Entonces, ¿por qué nos excusamos, justificamos el pecado? Vemos muchísimo más grande el pecado del otro, y tan pequeño y tan laxo nuestros pecados. ¿Por qué nos vamos de la iglesia cuando nos exhortan? Porque ¿sabe qué? Porque usted no ha sido llamado a santificación. Esa es la realidad. Porque todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo sé que podemos tener cosas temporales de nuestra vida, endurecimientos, todo lo tenemos. Y yo le voy a decir que cada vez que nos exhortan es, ¿cómo se dice?, bálsamo a nuestros oídos. Yo sé que no es así, pero hermano, ahí está la carne y el espíritu luchando en ese momento. Y al final yo digo: gracias, Señor. Gracias por este hombre, gracias por esta mujer, gracias por hacerme ver estas cosas. Eso es lo que yo no le digo que eso es, yo le estoy hablando realidades que son reales, hermano. Hermanos, somos llamados a ser santos, dice Pablo en Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los que ya fueron perdonados de todos sus pecados y borrados, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier lugar, allá estaban en Corinto, ahorita acá estamos en Colombia, en Bogotá. A todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo, el llamado es a la santidad. Esas iglesias mundanas que vienen la podredumbre, bueno, mire, usted invoca el nombre de Cristo, su llamado es a la santidad. Ese es su llamado. Ese es el llamado de todo creyente, a la santificación. Hermanos, tenemos un llamamiento santo.
Dice en la carta de Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, iglesia, usted tiene este llamado de parte de Dios. Entonces, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Por qué no se está purificando? O se la cambio, se está purificando. Dependiendo de su respuesta, usted sabe si tiene el llamado o no el llamado de Dios. Hermanos, Efesios 5, del 3 al 5, ¿qué nos dice? Que quien no se purifica, se condena. Es así de sencillo. Y no es por obras, hermano. No estamos hablando de obras. Aquel que vive en inmundicia, sin purificarse, no verá el reino de Cristo, hermanos. Esa es la realidad. Efesios 5, del 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ni aun se nombre entre vosotros. ¿Qué? Fornicación, inmundicia o avaricia. Avaricia. ¿A qué me refiero? Usted y yo no podemos estar en conversaciones de ese tipo, hermano, carnales, de cómo yo produzco más dinero, ese tipo de cosas, y añorando esas cosas, hermanos. No deberían ser nuestras conversaciones. Como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, hermanos. Hermanos, los que no buscan la pureza no verán al Señor. Por eso la Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La pureza, hermano, es el fruto del creyente. Es lo que muestra que realmente ha sido libertado del pecado y que heredará la vida eterna. Dice Romanos, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Fruto, por su fruto los conoceréis. Y como fin, la vida eterna. Y como fin, la vida eterna. Entonces, el que no pase por ese proceso, no va a heredar la vida eterna, hermano. Eso es lo que nos dice la Biblia. Su pueblo será purificado. Mira lo que dice el profeta Daniel. Dice que el pueblo será purificado, pero los impíos, incluyendo falsos creyentes, seguirán en sus inmundicias. Muchos, dice Daniel, serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, hermano. Amén, hermano. Tremenda esa cita, Daniel 12:10. Hermanos, iglesia, tenemos una esperanza, tenemos un llamado santo. Apartémonos entonces de las contaminaciones mundanas. Limpiemos nuestros corazones. Hermano, lo estamos haciendo. Nos estamos purificando. Mire, si no, usted no hay esperanza para usted. No afirme no se afirme en vanas esperanzas, como hacen los falsos maestros, que le afirman a las personas esas vanas esperanzas. Quiere decir que no somos de Cristo si no estamos viviendo así, hermanos. Hermanos, como el puro, hermanos, así como Él es puro. Tercer capítulo. Hermanos, Dios es puro, Cristo es puro, Él es nuestro modelo a seguir. Solo los que se purifiquen a sí mismos, los que sean como el Señor, los que tienen esta esperanza, verán la gloria de la santidad de Dios, hermanos, como veíamos ahorita al final. O sea, nos purificamos así como Cristo es puro. Hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son puros, eso lo sabemos. Entonces, en general, Dios, el Dios Trino, ¿qué es la pureza de Dios? ¿O qué es esa santidad de Dios? Es su pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, dice primera de Juan 1:5. Es infinita, o sea, no es medio puro, no es como la usted y la mía. Es infinita, es independiente e inmutablemente santo. Es la excelencia divina, dice Éxodo, magnífico en santidad.
Es la esencia de su divinidad. O sea, la santidad de Dios es la esencia de lo que es Dios, hermanos. Él muestra ahí su majestuosidad y nos hace mirarlo con asombro y admiración. Un cristiano mira con asombro esa santidad de Dios. Es llamado el santo en muchos lados y en él se hallan todas las excelencias morales, hermano. Es lo totalmente opuesto al hombre, hermanos. Por eso envió un Mesías, hermano. Por eso envió a Cristo. Hermano, esa es la razón de que Él es puro y no hay ninguna tinieblas en Él. Y para que podamos morar con Él, debemos ser purificados y limpiados del pecado, hermanos. Hermanos, Dios es tan puro que no puede tolerar el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hermano, ese es el Señor. Cada vez que usted y yo pecamos, hermano, estamos agraviándolo a Él. Estamos agraviándolo. Él no puede ver el mal, no lo puede tolerar, hermanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son santos, ¿no es cierto? Son puros. Por eso nos muestra que Él es 3 veces santo, hermanos. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, hermanos. Él es santo, hermano. El Padre es santo. Dice, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hermano, el Espíritu es santo. Su nombre mismo le indica, santo. Pero también es llamado el Espíritu de santidad, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, pero el Hijo también es santo. Y aquí en esta cita base nos dice que seamos puros como Él. El Hijo es santo, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Hermanos, Cristo es sin mancha ni contaminación, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermanos. Hermanos, humillémonos ante la santidad, ante su santidad, ensalzad a Jehová nuestro Dios, e inclinados al estrado de sus pies. Él es santo, hermanos. Él es santo. Hermanos, entonces nos purificamos así como Él es puro. Nos purificamos como Él. Cristo es nuestro ejemplo. Debemos purificarnos a su semejanza. Por eso la Biblia nos dice, Cristo es luz. Nos dice, que Cristo es luz y que debemos andar en luz como es Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si usted dice que es cristiano, hermano, y dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermanos. La purificación. Hermanos, debemos andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debemos padecer, seguir sus pisadas, ser puros, apartarnos de todo pecado y engaño. Dice Pedro, pues para esto fuisteis llamamiento, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Y mira lo que dice después, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces esas son las pisadas que usted y yo debemos seguir, purificarnos del pecado, hermanos. Hermanos, amamos la doctrina de la elección soberana, amamos la doctrina de la predestinación, pues hermano, fuimos predestinados para ser conformados a su pureza y a su imagen. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los comentaristas bíblicos, cuando cogen esta cita, la aplican en los dos sentidos, hermano. Hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, tanto en gloria como en esta tierra, hermanos. De las dos maneras, hermano.
hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque de hecho, hermanos, este tiempo, este proceso, esta vida es un prepararnos para ese momento de total pureza, hermanos. Entonces tenemos que irnos purificando, hermanos. Hermanos, dice la primera carta de Pedro que debemos ser santos como Dios, es decir, ser puros como Él. Dice allá, por tanto, ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La esperanza. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, hermanos. Hermanos, siendo así, sé que no es una obediencia perfecta, sé que nunca ningún ser humano puede ser perfectamente santo como fue Cristo en esta tierra. Pero hermano, cuando vivimos de esa manera, purificándonos, luchando, aborreciendo aún nuestros más pensamientos allá que solamente el Señor ve y nadie nos vio, hermanos. Aborreciendo, luchando, humillando el pecado, mortificando, hermano. Cuando vivimos así, siendo así, seremos perfectos como nuestro Padre Celestial. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, hermanos. Lo estamos haciendo, hermanos. Hermano, porque si no lo estamos haciendo, y es parecido al cierre del segundo capítulo, no moraremos con el puro, hermanos. ¿Y quién morará con el puro? Los que viven en pureza, los que se purifican a sí mismos. Miren lo que dice el Salmo 15 del 1 al 5. Vaya allí, hermano. Salmo 15 del 1 al 5, hermano. Mira, hermanos, la esperanza, esa es la esperanza. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, hermanos, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Tremendo, hermanos. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, hermanos. Ay, hermano, el Señor purificará su nombre. Él purificará a su pueblo y la rebeldía de su pueblo entre las naciones. Sea lo que sea, hermanos, si somos del Señor, seremos purificados, hermanos. Mire lo que dice Éxodo. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos. Nosotros lo hicimos, hermanos. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, hermanos. El Señor se va a santificar y eso va a dar gloria a Dios, porque en el día del juicio el Señor va a decir: buen siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. De la gloria delante de todas las naciones, por sus frutos lo conoceréis. Este era de los míos, este fue limpiado con mi sangre, lavado con mi sangre, y vivió conforme a su llamamiento, hermanos. Eso va a dar gloria en medio de todas las naciones de la tierra. Hermanos, entonces clamemos como hizo David por ser cada día más puros. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa es la oración de un cristiano, hermanos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Confesemos nuestros pecados, hermanos, para ser purificados de todo remanente de maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y los pastores también podemos confesar nuestros pecados, hermanos. Porque si el pastor no puede confesar sus pecados, hermano, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, hermanos?
¿Cómo hacemos? Si nosotros también necesitamos la oración de todos, hermanos. Amén. Purifiquemos nuestros corazones, hermanos. Humillémonos ante el Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de don ánimo, purificad vuestros corazones, hermanos. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo esto, vayamos a Cristo, el Cordero sin mancha, el cual nos lavó de nuestros pecados con su bendita sangre, para que siga purificando nuestras conciencias de obras muertas, y le ofrezcamos sacrificios vivos y limpios delante del Señor. Cuánto más la sangre de Cristo, escúcheme, él dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ese Cordero sin mancha, que se ofreció sin mancha, que lavó nuestros pecados, cuánto más Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo, hermanos. Entonces, por encima de todo debemos ir al Señor, a Cristo. Entonces, hermanos, moraremos con el puro. Tenemos la esperanza de encontrarnos con el puro. Nos estamos purificando. Somos puros, hermanos. Nos estamos purificando como Él, como Cristo. Hermanos, porque solo los que se purifican, los que están siendo conformados a su semejanza, en pureza de vida, estarán con el puro en su tabernáculo del santo para siempre. Y si no, si usted no está haciendo eso, y usted debe ser sincero, hermano, con su corazón, con su vida, esto sea sincero. Pídale perdón, arrepiéntase, que Él primero lave sus pecados, hermanos, para decirnos hermanos verdaderamente. Que lave sus pecados, y Él ahí empezará, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermano. La va a perfeccionar. La va a purificar, hermanos, como el oro, como haga de cuenta, hermano, póngase usted a pensar, haga de cuenta que aquí hay dos campos, hermanos. Un campo con tierra buena y un campo con tierra muerta. En los dos hay suciedad. En los dos hay suciedad. En este campo bueno, hermanos, hay que quitar espinos, hay que deshiervar, hay que hacer un poco de cosas, y se va a plantar la semilla y va a crecer, hermanos. Pero en este, aunque lo haga, no va a pasar nada, hermanos. Necesita usted ser de este campo para que la palabra brote. Necesitan nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo si alguien no ha nacido de nuevo. Porque si no va a ser ahí, estéril, estéril, estéril. Oye, no pasa nada. En el otro se va a limpiar, se va a limpiar, se va a limpiar, deshiervar, como les decía. Quita espinos, quita piedras, abre caminos. Pero va a dar buen fruto porque es buena tierra, hermanos. Necesitamos eso, hermanos, del Señor. Hermanos, Cristo es nuestra esperanza. Para concluir, nuestra esperanza está en Él, en su promesa a los que creen en su nombre, hermanos. Tenemos la esperanza de la resurrección de nuestro cuerpo, pues seremos semejantes a Él en gloria. Cuando el Señor vuelva, nuestros cuerpos serán convertidos a su gloriosa semejanza. Lo que esperamos nos afirma en el presente. Los que somos de Cristo somos herederos de la promesa hecha a Abraham. Hermanos, debemos caminar seguros, firmes, consolados y anclados en esa esperanza. Dios lo ha prometido, Él no miente. Fiel es el que lo prometió. Esta esperanza nos consuela en las pruebas, tribulaciones, persecuciones. Nada son, hermanos, comparados con esa gloria que nos espera. Nuestros ojos deben ser alumbrados para ver por la fe esta gloriosa esperanza a la cual fuimos llamados, nuestra herencia. Hermanos, preguntemos si ya fueron alumbrados nuestros ojos, si nuestro corazón está firmado en esta esperanza. Porque si tenemos esta esperanza, nos vamos a purificar. El cristiano verdadero, aunque tiene esta esperanza segura, no la usa para hacer lazo con el pecado. Al contrario, es un motor impulso para purificarse diariamente. Purificarse, hermanos, es limpiarse del pecado remanente que aún queda de nosotros, tanto de acciones, pensamientos y afectos. En nuestro proceso de santificación, yo les decía, no se refiere a ser limpiado por el pecado, lavado por la sangre de Cristo. No es eso, hermanos. Se refiere al proceso de santificación que debemos pasar
a ser purificados como el oro, a limpiarnos de la contaminación remanente que aún queda en nuestra carne. Nuestros corazones aún tienen suciedad, hermanos, y deben seguir siendo purificados, pues todo lo malo sale de allí. Nada corrompido debe salir de nuestra boca, pues muestra lo que hay allí. Revisemos nuestras conversaciones, lo que nos deleita, lo que nos da gozo, lo que pensamos, lo que sentimos y hablamos. Atesoremos la palabra en nuestros corazones para no pecar, para ser más puros, hermanos. La esperanza que tenemos nos incentiva a purificarnos, no a ser ligeros con nuestra vida espiritual. Sus promesas nos motivan a limpiarnos cada día del pecado, no a ensuciar más nuestros vestidos. Un cristiano verdadero se está purificando mientras aguarda esa esperanza. Lo hacemos, hermanos. Purificarse, hermanos, no contaminarse con el mundo. Es vivir en esta tierra sin mancha a pesar de sus inmundicias. El mundo está lleno de contaminación. No nos podemos contaminar con ellos. Debemos vivir en pureza, sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa. Hermanos, eso busca la religión verdadera. Guardarnos sin mancha del mundo. ¿Vivimos la religión verdadera? ¿Nos guardamos sin mancha del mundo? Su palabra, hermanos, limpia nuestro andar. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos odiando el mundo o lo estamos añorando? ¿Estamos más bien amándolo por venir? ¿Nos estamos purificando en esa esperanza? La pureza es un llamado de Dios. Es su voluntad que seamos puros, hermanos. No nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Somos llamados a ser santos. Tenemos un llamamiento santo. Si se está usted purificando es porque tiene este llamado de Dios. Si no, su esperanza es vana. Quien no se purifica se va a condenar. Aquel que vive en inmundicia sin purificarse no verá el reino de Cristo. Los que no buscan la pureza nunca verán al Señor. La pureza es el fruto del creyente. Es lo que muestra que realmente ha sido libertado del pecado y que va a heredar la vida eterna. Su pueblo será purificado. Los limpios y falsos, los impíos, y falsos creyentes seguirán en sus pecados, en sus inmundicias. Tenemos una esperanza, un llamado santo. Apartémonos de las contaminaciones mundanas. Limpiemos nuestros corazones. Hermanos, si no lo estamos haciendo, no hay esperanza, hermanos. No puede haber esperanza. No somos de Cristo. No nos engañemos. Hermanos, el Dios trino es puro. Es 3 veces santo. Es tan puro que no puede tolerar el mal. Debemos humillarnos ante su santidad. Cristo, el Hijo, es llamado el Santo, sin mancha ni contaminación. Es nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo, y debemos purificarnos a su semejanza, hermanos. Cristo es luz. Debemos andar en luz como Él es luz. Debemos andar como Él anduvo. Debemos padecer, seguir sus pisadas, ser puros, hermanos. Fuimos predestinados para ser conformados a su pureza, hermanos, a su imagen. Debemos ser santos como Dios, puros como Él. Así seremos perfectos como nuestro Padre Celestial, hermanos. Solo los que contaminan en pureza, los que caminan en pureza, integridad, justicia, santidad, obediencia, morarán en su monte santo, hermanos. Él purificará su nombre, purificando a su pueblo entre las naciones. Hermanos, clamemos como David por ser cada día más puros. Confesemos nuestros pecados para ser purificados de todo remanente de maldad. Purifiquemos nuestros corazones, humillémonos ante el Señor. Vayamos a Cristo, al Cordero sin mancha, sin contaminación, el cual lavó nuestros pecados con su sangre, para que siga purificando nuestras conciencias de obras muertas, y ahí sí le ofrezcamos sacrificios limpios delante de Él y no trapos inmundos, hermanos. Moraremos con el puro, moraremos en su santo monte, tenemos la esperanza de encontrarnos con Él, nos estamos purificando como el puro. ¿Somos puros, hermanos? Solo los que se purifican, los que están siendo conformados a su semejanza, en pureza de vida, estarán con el puro en su monte santo por siempre, hermanos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, hermanos. Que el Señor nos ayude. Señor, mira, Padre, por favor, Señor, Tú eres 3 veces santo, Señor.
Tú no toleras la inmundicia, Padre. No puedes ver la inmundicia, no la puedes tolerar, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir así, Señor. A vivir en pureza de vida. Perdónanos, Señor, porque cada día te ofendemos, Señor. Pero no queremos, Señor, no queremos. Ayúdanos, por favor. Padre, por favor, sigue purificando esta iglesia. Síguela limpiando, Señor. Ay, Señor, gracias, Señor, gracias, Padre. Ayúdanos a entender este llamamiento, ayúdanos a correr por este llamamiento. Padre, no es por obra, ya lo sabemos. Tú nos has salvado con tu sangre, nos has limpiado de todo pecado. Padre, pero Padre, si ha sido así, Señor, tú has empezado una buena obra y la perfeccionarás. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Ayuda a este pueblo, Señor. Ayuda a cada hermano, Señor, que de verdad lo está haciendo con el corazón. Ayúdalo, glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre. Ayúdalo, Señor. Dale victoria sobre el pecado. Danos victorias, por favor, Señor. Te lo pedimos, Señor. Queremos caminar bajo tu semejanza, Señor. Ayúdanos, por favor. Padre, si en esta iglesia hay personas que no quieren esto, que odian la santidad en su corazón, Padre, sálvalos, por favor. Sálvalos para que caminen en esa esperanza. Te lo pido, por favor, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.